Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de la entrevista, esta instancia que nos damos para detenernos un poco y profundizar ciertos temas en esta vorágine de bombardeo de información que muchas veces no profundiza muchos temas. Nosotros creemos que hay algunos temas que hay que profundizarlos, así es que nos detenemos en nuestras pautas informativas, en nuestro quehacer, para conversar un poco a la antigua, un buen rato y profundizar ciertos temas. Y hay una materia que sin duda es importante en estos días y que tiene que ver con la justicia. Uno de los, diría yo, elementos mal evaluados por la ciudadanía, pero lo vamos a estar conversando con la Seremi Trisi Figueroa, a quien le quiero agradecer estar esta tarde con nosotros, soportar las temperaturas altas que tenemos en el estudio, así que hay que ser bien valiente, así que le agradezco, Trisi, que esté con nosotros hoy día y se dé tiempo para conversar. Muchas gracias, saludar a todos tus auditores, alegre de estar en este espacio, que entiendo que es un espacio regional, ¿no es cierto?, donde le damos cabida también a una información de mayor profundidad. Claro que sí, tenemos ahí, agradecemos por supuesto siempre a los más de 15.000 seguidores que tenemos en Instagram, también a la gente de Facebook, ahí también tenemos otros 15.000 seguidores y quienes también nos están siguiendo más jóvenes ahí en TikTok, en YouTube y por supuesto usted debe ver toda esta información y revisar la entrevista completa en www.elhashtag.cl. Ahí está toda la información, la actualidad, hay reportajes y también todas estas cosas audiovisuales que estamos haciendo. Hay programación nueva y estamos preparando ya marzo con un relanzamiento, vienen programas de cultura, de deporte y una serie de otras sorpresas más y gente que se está incorporando a nuestro equipo, así que estamos bien contentos. Así que ahora a lo que nos convoca Seremi, hablar un poco, le decía yo, del trabajo y la administración de justicia hoy día en este país. Es complejo en el sentido de que ha sido mal evaluado por la ciudadanía, a veces por los tribunales, o se piensa que hay una doble justicia para algunos, para los que tienen, para los que pertenecen al mundo político, y otra para los ciudadanos comunes. ¿Cuál es su evaluación para introducir el tema? A lo mejor no es tanto de su área, pero obviamente como seremi de justicia y como abogada debe tener una visión al respecto. Efectivamente, nosotros estamos en consideración a un aspecto bien crítico que tiene que ver con la infraestructura penitenciaria, que eso es lo que nos ocupa a nosotros como Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos. Pero no cabe duda que estamos insertos, ¿no es cierto?, dentro de un sistema de justicia penal y la Secretaría Regional Ministerial y el ministro tiene un espacio de coordinación que tiene un reconocimiento legal, que justamente es una comisión de coordinación del sistema penal en el que se tratan materias justamente para mejorar y perfeccionar esta coordinación frente a un escenario más complejo, de criminalidad más complejo. Teníamos también una demanda del sistema penal que estuvo retenida con ocasión de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces estamos en un escenario complejo. Ese escenario que yo le comento de la coordinación la realizamos de manera bimensual con los actores principales del sistema Ahí de es justicia coordinarse con penal. gendarmería, Es, con tribunales, con qué. la Corte de Apelaciones está Uh -huh. presente a través de su presidente o presidenta, está presente la institucionalidad de la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Carabineros, está la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, y es un espacio de coordinación del sector justicia en el ámbito de la justicia penal. Tenemos otros subsistemas como el subsistema de familia, el subsistema civil, pero frente a la necesidad, ¿no es cierto?, de reforzar, es que tenemos un mandato ministerial de mantener muy visibilizadas las problemáticas para ir avanzando y mejorando las coordinaciones en el intersector frente a un escenario como el que usted dice, de tensión. De tensión y complejo, tomando en cuenta, y lo hablábamos detrás de cámara, que es una delincuencia o son delitos que han ido cambiando en el tiempo. Ahí tenemos hoy día un crimen organizado, hay mayor violencia, secuestros, cosas que no se veían antes en nuestra sociedad y que hoy día hay incivilidades que están marcadas por un rango más de violencia. Nosotros hemos transitado también porque estamos en una región que presenta esas particularidades. En nuestra administración se ha puesto al día la agenda legislativa en materia de persecución del delito, ¿ya? Hemos tramitado y sancionado 65 proyectos vinculados con la agenda de seguridad. Está en ejecución, ¿no es cierto?, una política nacional de seguridad, además una política nacional contra el crimen organizado. Es un desafío complejo en el que se ha puesto mayor exigencia, como le decía yo, en la coordinación entre los actores.
Nosotros a través del Ministerio de Justicia tenemos un rol especial con Gendarmería de Chile, porque precisamente dentro de los pilares de la política penitenciaria está justamente cómo mejoramos la seguridad en las unidades penales, que también es una problemática. Claro, porque los delincuentes presentó. son distintos, se organizan adentro, delinquen desde dentro. Bueno, acá lo decíamos también, hay una particularidad, quizás es una cárcel un poco modelo, porque es moderna, es una de las últimas que se construyó, está apartada, pero dentro de la región hay otras que sí tienen más conflicto, por ejemplo la de la ciudad de Calama, donde hay una sobrepoblación, es pequeña, está en el centro de la ciudad todavía, una larga demanda de los ciudadanos que la saquen también, y en otras comunas también. Ahora también lo que usted decía, es mayor la peligrosidad de los delincuentes adentro y supongo que ahí hay que reforzar el trabajo de seguridad y por sobre todo del trabajo coordinado para que no haya inconvenientes de que sigan delinquiendo con celulares, con tecnología para comunicarse por afuera. La seguridad pública comprende la seguridad penitenciaria y la seguridad es uno de los ejes de la política penitenciaria junto con la reinserción, que es necesaria porque las personas cumplen una condena en un espacio de tiempo determinado. No todos los delitos conllevan penalidades altas porque hay una racionalidad del sistema penal con una asignación de penas que corresponde al catálogo de delitos nuestros. Tenemos además un eje estratégico en la política que dice relación con las mejoras para el personal de Gendarmería. Muchas veces no se visibilizaba, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro país la importancia que implica Gendarmería para el control del orden público. No, y también siempre hay un tema de remuneraciones, de harto esfuerzo, gente que viene de otras zonas del país, para ellos también es muy caro mantenerse acá y con sueldos que siempre fueron bajos. Las problemáticas son importantes. Lo quiero transmitirle es que la forma en que hemos ido trabajando para resolverlas, y a propósito del personal, el año pasado se establecieron, a partir de marzo del 2025, aproximadamente 4.000 ascensos en el país, justamente para algunos grupos de suboficiales y de gendarmes. Además, 300 cupos de incentivo al retiro que implican, ¿no es cierto?, mejoras en las condiciones de los funcionarios de Gendarmería. Esta materia no es aislada, está dentro del contexto de mejorar las acciones de reinserción. En lo específico, por primera vez para nuestra región, tenemos un plan de acción regional que comprende, ¿no es cierto?, esos elementos que nuestra realidad solamente conoce, distinta a la que tienen en Santiago, distinta a la que tienen en el sur. Además, trabajando en seguridad penitenciaria, justamente a propósito del catálogo, de la adecuación del catálogo legislativo, hay algunas normativas que han sido muy útiles para la acción de custodia de Gendarmería, como tiene que ver con la normativa que estableció como delito el uso y el ingreso de celulares a las unidades penales, ¿ya? Y próximamente vamos a transitar en una instalación también de antenas para inhibir el uso de señal al interior de las unidades penales. Tener presente que actualmente estamos ejecutando la licitación del diseño de la cárcel de Calama. Usted nos hacía mención a esa cárcel. Esa cárcel es una cárcel que no va a ser un centro de cumplimiento penitenciario, tiene las características de complejo penitenciario. ¿Y eso cuál es la diferencia? Para la gente que no lo conoce. La diferencia es que se albergan en un complejo unidades de mayor envergadura, ¿ya? Entonces estamos incorporando un centro penitenciario femenino, un centro penitenciario masculino y también unidades para permitir la pernoctación de los funcionarios de Gendarmería que realizan la custodia y que están bajo el sistema, ¿no es cierto?, de custodia de los internos. ¿Eso estaría en las afueras, más alejado de la ciudad? Eso está en las afueras de Calama, camino a San Pedro de Atacama. Las plazas penitenciarias son 1.200 plazas. ¿En cuánto aumentaría? Hoy día tenemos 700 personas en Calama. De una cárcel que era como para 300, parece, ¿no? 350 era la plaza. Estamos con sobreuso de plazas en la región, vinculada a las unidades de Calama, Tocopilla, Taltal y el CPF de Antofagasta, que también ahí nosotros estamos presentando un plan de acción vinculado con la recuperación de la unidad penal, de la antigua unidad penal de Antofagasta. Seremi, ya han pasado 3 años, pasa el tiempo rápido y queda el último año de gobierno. ¿Cuál cree usted, si pudiéramos hacer un balance, porque ya a estas alturas que estamos corriendo la recta final, cree usted cuáles han sido los principales avances en estas materias y el sello que habría dado el gobierno del presidente Boric
en temas de seguridad carcelaria, en temas de justicia? Por primera vez, luego de más de casi 12 años que no se actualizaba la infraestructura penitenciaria en nuestro país, el Ministerio de Justicia ha elaborado un plan ambicioso que incluye y que ya se encuentra en ejecución proyectos que incorporan 14.000 plazas en todo el país y con proyectos en ejecución y con proyectos visibilizados para agregar además otras 14.000 plazas. Nosotros hoy día estamos hablando de una población penitenciaria, para que comprendamos el fenómeno. En el país son un poco más de 58.000 personas privadas de libertad. En la región nosotros tenemos poco más de 3.000 personas, ¿ya? Yeah. Ese número se distribuye entre condenados e imputados, o sea, las personas que están cumpliendo una condena penal, ¿ya? Y las otras personas que están a la espera del proceso de investigación, claro. Entonces, de esa población penal había aumentado en los últimos 3 años de manera significativa, pero no se habían actualizado, ¿no es cierto?, los planes de infraestructura. Y de ese plan de infraestructura, que es el famoso Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, tenemos 6 proyectos en ejecución. Uno de ellos precisamente es la cárcel, el complejo de Calama, que va a incorporar 1.200 plazas. Además, se incorporan en un programa también de ampliación y densificación de la cárcel concesionada de Antofagasta, en el Nudo Uribe, se incorporan 887 plazas adicionales. Por lo tanto, este plan maestro tiene un componente muy importante para la región, que va a implicar aproximadamente un poco más de 2.300 plazas nuevas, ¿ya? La quiero llevar a otro ámbito de las noticias, de su área también, pero que ha sido, yo diría, también otro de los sellos y con resultados a la vista, y que ha sido el tema del pago de pensiones. Había sido un problema histórico, un reclamo, un reflejo quizás también de los micromachismos que se mantenían en nuestra sociedad, el tema de los deudores de pensión, y se endurecieron así, pero bastante, o sea, incluso a nivel mundial llama la atención un poco lo severo que es acá el tema, porque no se puede, un deudor no puede sacar licencia de conducir, le cuesta encontrar trabajo, ahí se le cierran las puertas, y eso ha logrado resultados, porque finalmente el chileno hay que apretarlo un poco, y más en el bolsillo, que es donde le cuesta un poco, y han tenido ustedes buenos resultados en ese trabajo. Cuéntenos un poco de cómo se ha dado en la región, que era una de las que presentaba mayores deudas a nivel nacional. Nuestra región presenta, en este momento estamos presentando una cifra que nos tiene muy contentos, porque estamos cercanos al 50% de una eliminación del registro de deudores. ¿Y por qué se produce esa eliminación? Precisamente porque el deudor pagó, o bien llegó a un acuerdo de pago, el deudor o la deudora llegó a un acuerdo de pago autorizado por un tribunal. Sí, en realidad yo me referí mal, porque también hay deudoras, hay mamás que también deben dar pensiones, tienes razón. Eso lo queremos puntualizar, porque si bien esta es una iniciativa que promueve el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en definitiva es una materia que favorece el bienestar de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Por lo tanto, hay que puntualizar que no se trata, ¿no es cierto?, de favorecer a los hombres para favorecer a las mujeres. Se trata de cumplir con una obligación legal respecto de mis cargas, ¿ya? Entonces, avanzamos. Esta iniciativa fue impulsada en mayo del 2023 y hoy día ya tenemos un diagnóstico de lo que ha significado la inclusión de determinados deudores en el registro, que además de las medidas que usted nos menciona, hay además garantías de pago, ¿ya? Incluso descontando los fondos de AFP. Claro. Exacto. Entonces se incorporó una batería de componentes para... Y ahí se facilitó el pago. Exacto. También, porque haciendo ese trámite, que me parece que lo tiene que hacer, a lo mejor sería una buena instancia, a lo mejor para explicarlo, la persona que le deben, la persona que le están adeudando, tiene que hacerlo en tribunales y llegar hacia pedir la solicitud hacia AFP. ¿Cómo lo hacen? No, tiene que pedirlo a través del tribunal. De un tribunal. De un tribunal. Ya. ¿Ya? Ahí en esa acción también hay que reconocer el trabajo que han realizado los tribunales de familia de la región, que producto de esta normativa vieron aumentada, ¿no es cierto?, una presión, ¿no es cierto?, hacia el trabajo que realizan los tribunales, justamente vinculados a las liquidaciones de las deudas, ¿ya? Que tienen que comprender los intereses, los reajustes, ¿no es cierto?
para efectivamente nutrir el registro. Pero lo que podemos dar cuenta es que el registro efectivamente se ha logrado, ¿no es cierto?, una rebaja del registro, por lo menos en este O periodo, sea, un un 50% es una muy buena 50%, cifra. exacto. Claro. Y contarle que en la región hay poco más, cerca de 580 millones de pesos que se han podido recuperar, ¿no es cierto?, a través de esta modificación de la normativa que impactó el registro de deudores de pensión de Y de alimentos. seguro debe haber otro tanto que está en trámite. Debe haber algunos que también están en trámite y que podrían incluso mejorar esta estadística que usted nos da, ¿no? O sea, la idea es que la menor cantidad de personas estén en el registro. Nuestro sistema es inédito en la región. Existe un compromiso. Este compromiso además está de la mano de un compromiso de nuestro Estado con los derechos humanos. ¿Ya? No hay Sí, que a olvidar que nivel de eso está latinoamericano ha detrás. llamado mucho la atención, yo diría que es inédito, y ha llamado la atención también de otros países de cómo se ha tomado el tema acá, obviamente ligado a una agenda de género que ha venido impulsando una serie de otras cosas, pero sin duda que ha llamado la atención de cómo se ha dado y cómo se ha ido desarrollando también, porque finalmente parecía que era como una presión, pero ha ido, yo diría, fluyendo más tomando en cuenta los resultados que usted nos dice en una región que tradicionalmente tuvo esos problemas serios, ¿no? Que hay mucha gente de la minería, que muchas veces hay rupturas y separaciones y a veces hay incumplimientos en ese sentido. Claro que sí, además porque nuestra región es prodigiosa en términos de recursos económicos, Claro que entonces sí. eso genera mayor tensión en la familia. Lo ideal es que las personas puedan resolver sus conflictos en el espacio de su hogar, pero eso no siempre es posible. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, ahí la respuesta del Estado es importante. Y ahí hay ¿Ya? mediaciones, llegan a acuerdos, pueden llegar a un acuerdo del pago, exacto. un acuerdo serio donde haya un compromiso seguro y que la contraparte lo acepte, ¿no? Claro, y por eso yo le decía que si se llega a un acuerdo de pago, las herramientas para asegurar ese pago son más exigentes hoy día. Entonces, Claro que sí. eso es lo que ha permitido Claro. también Y dar también el tema cobertura. de la AFP, que yo creo que también ha facilitado el tema que esos recursos finalmente lleguen a las madres o a los padres que no les habían dado la pensión. Ahora, esas personas que están en el registro, después que pagan, ¿qué tienen que hacer o cómo Se produce la eliminación en el Es registro. automático. Este registro lo lleva además registro civil e identificación. La labor del registro civil e identificación, que igualmente es un servicio del sector justicia, se ha visto intensificada, ¿no es cierto?, con otras medidas. Hemos ido avanzando también en el registro de cuidadores con registro civil. Son instrumentos nuevos, ¿no es cierto?, que nos ponen al día en una materia que es muy importante, al igual que la seguridad pública, la seguridad social. Claro, sí. Y nosotros estamos enfocados en 3 ejes: seguridad pública, seguridad social y seguridad económica. ¿Ya? Y en eso también estamos presentando en este último tramo de nuestra administración algunas importantes números, ¿no es cierto?, cifras económicas. Estamos con las mejores cifras en un largo periodo, bajando las cifras del desempleo, aumentando en poco más de 10 puntos, de 10% las exportaciones de nuestro país. Hay rubros que particularmente han mejorado, como el rubro minero. El rubro minero fue el que salvó un poco la economía y dio otras cifras en lo que fue la última, el crecimiento del MASEC y todo eso, ¿no? Grupo minero, agricultura también. No olvidar que las exportaciones presentaron un aumento bien significativo, que no solamente está asociado a la actividad minera, sino también a la actividad agropecuaria. También está vinculada. Eso implicó que se presentó durante el último periodo un IMASEC, o sea, un indicador de movimiento de la economía, aumentó en un 6.6. Entonces esperamos que este año podamos seguir avanzando, brindando a nuestro país estos componentes de seguridad económica que son tan importantes. Y que se traduce en todo, porque si hay más recursos podemos tener a lo mejor mejores cárceles, mejores caminos y una serie de otras cosas. Estamos conversando con Tricy Figueroa, que es la Seremi de Justicia, pero es momento también de agradecer a quienes hacen posible nuestro programa. Queremos agradecer a Médico Ya, esta nueva plataforma, una app que usted baja en su teléfono y puede tener acceso, imagínense, a que vaya un equipo integral médico a su casa, le toman exámenes, hay enfermería, psicólogos, nutricionistas, todos pueden ir a su casa, exámenes de laboratorio se los toman en su casa y se los envían en línea en el mismo día. También si necesita comprar medicamentos, tiene un delivery de medicamentos las 24 horas, así que usted ya no necesita ir a la farmacia, le llevan a su casa los medicamentos. Visita ahí medicoya.cl y tendrá esta atención increíble, además servicio de ambulancia, si es que tiene
alguna emergencia más grave, lo van a trasladar a donde corresponda en el tiempo oportuno y también con la mejor atención, una atención más humana, más cercana. Hay todo un equipo y así usted ya no pasará más rabias en emergencia, no tendrá que pasar riesgos de ir a comprar remedios en la noche. Todo eso se lo solucionan, incluso hospitalización domiciliaria. Y también queremos agradecer a Ópticas Multilook, una empresa que tiene un sentido social, le vende anteojos a un precio justo, así que pueden ir con un operativo oftalmológico a su población, a su empresa, a alguna comuna, a lo mejor apartada. Bueno, ahí van a aparecer los datos, usted se contacta con ellos y le hacen todo el servicio también. Van los especialistas, los profesionales, le miden y ahí mismo le dan la solución con anteojos a un precio justo. Ópticas Multilook, una empresa con sentido social. Y todo esto que nosotros hacemos acá es gracias a hashtag agencia, una agencia de medios que se dedica a hacer páginas web, videos corporativos, asesorías comunicacionales, manejo de redes sociales tan importante hoy día. A lo mejor usted tiene un emprendimiento, deje todas esas cosas en los expertos, le van a sacar fotos y videos profesionales para difundir su emprendimiento a través de las redes sociales que es tan importante. ¿Qué le parece todo esto de la tecnología Seremi que está hoy día a disposición y nos permite incluso democratizar estos medios que antes era imposible que existiera un medio ciudadano como este que transmitiéramos y todo eso? Bueno, yo creo que no soy experta en comunicaciones, por cierto, pero ahí con mucha humildad los felicito por este espacio y sin duda que el espacio comunitario se va a tomar la agenda durante mucho tiempo, porque efectivamente la manera en que las personas se están comunicando y se están adquiriendo la información. Claro, hoy día los Son medios otros de paradigmas. comunicación también por alguna razón perdieron también mucho la credibilidad, exceptuando la radio que se mantiene todavía como de los medios más creíbles y la gente ha empezado a informarse por medios digitales. Ahora nosotros hacemos un hincapié siempre que nosotros combatimos las fake news porque hay mucha información, hay tanta cosa que no es a veces efectiva, no se comprueba la información, que tiene eso en contra también las redes sociales, por eso también hay que ir a las fuentes, como en este caso la Seremi de Justicia que está hoy día con nosotros. Lo tocamos recién tangencialmente, pero yo creo que hay que profundizarlo también el tema de, ¿cómo decirlo?, la reinserción social y también cómo las personas que han cometido algún error, algún delito, puedan también recuperarse, reeducarse y por supuesto cambiar actitud para salir afuera como otras personas. ¿Existe reinserción? ¿Existe un trabajo para recuperar a estas personas con resultados? Efectivamente, la reinserción es un pilar del sistema penitenciario en Chile. Siempre ha sido así, pero hoy día yo creo que por primera vez las personas están teniendo mayor interés en conocer en qué consisten estas acciones de reinserción. Estamos desarrollando una serie de actividades vinculadas con los centros de estudio y trabajo de Gendarmería, igualmente al interior de las unidades penales con actividades de capacitación, reforzando la comisión de educación, porque en las unidades penales también los internos concluyen o avanzan en sus procesos educativos. Estamos trabajando un reforzamiento de la oferta en las unidades penales para mejorar y avanzar en las actividades de educación. Contarles que estamos realizando hoy día un trabajo muy importante asociado a nuestro servicio de reinserción social juvenil, que es el encargado de la administración de las sanciones y de las medidas de la población infractora de ley juvenil. Sí, la iba a llevar a ese tipo de medida. Exacto, tenemos ahí un trabajo especializado, también estamos trabajando con las mujeres, porque le cuento que las mujeres aportan un porcentaje muy bajo al delito. En las unidades penales no tenemos más del 8 o el 9% de mujeres, por lo tanto son los hombres que más que nada aportan Y a la la mayoría comisión del ligada al delito. narcotráfico en su mayoría, ¿no? En la mayoría de las mujeres un 80% más o menos narcotráfico, pero en la proporción de la población masculina el narcotráfico baja. ¿Ya? Ahí Ya, ahí tenemos es un otro tipo de delito. 45%, un 40%, Claro. luego se presentan los delitos patrimoniales y luego hay un componente de delitos violentos. Esa es Ya. como la distribución Como la, en la región. ¿cómo está la situación de las mujeres tocando ese tema? También en su situación penitenciaria, las instalaciones, ¿cómo ha avanzado eso? Y también la reinserción para ellas, tomando en cuenta que muchas son madres, que necesitan también otras herramientas y un trabajo distinto, supongo, diferenciado con ellas.
Nosotros tenemos un trabajo que tiene que ver con las prestaciones de derecho, en general para los internos, que incluye acciones culturales, por ejemplo, acciones educativas y también acciones de salud. Pero hay otro componente que tiene que ver con entregar herramientas laborales, ¿ya? Y en el CPF Antofagasta tenemos una experiencia bien inédita porque tenemos una unidad productiva al interior de la cárcel, del Centro Penitenciario Femenino. Yeah. Y esta unidad productiva es un call center que está funcionando y con trabajadoras que tienen un régimen regular de trabajador. ¿No es de Banco Estado? No, no es de Banco Estado. No, es de una empresa que está presente en todo, una empresa importante que está presente en todo el territorio del país. Oye, qué bien, ¿no? Eso está bien novedoso. Podríamos organizarnos un día para ir a hacer un reportaje, a lo mejor, porque me parece algo inédito y que habla también del trabajo que realmente se puede hacer. Ahora, el diputado Vidal específicamente, ha propuesto que los internos deben trabajar, presentar algunas labores en la ciudadanía, labores a veces que no todos hacen, pero sacarlos a trabajar. ¿Qué piensa usted o también el gobierno con posturas como esa? Lo que ocurre es que los sistemas penitenciarios son más complejos de lo que las personas creen. No es que ese tipo de actividades no se desarrollen. Contarle que en la unidad penal concesionada, por ejemplo, muchas de las personas que prestan servicio para la empresa que otorga los servicios de la concesión son internos. La empresa que está presente en la concesión es la empresa Sodexo y ellos tienen justamente contratos de trabajo con internos. Contarle además que para las penalidades bajas nosotros ejecutamos un sistema que es el PSBC, que es el Programa de Servicios a la Comunidad, que efectivamente cuando se trata de penalidades muy bajas, la penalidad se cumple con trabajos no remunerados en organizaciones sin fines de lucro. Y recientemente suscribimos un convenio a través de Gendarmería con bomberos. ¿Ya? Hemos suscrito convenios con las juntas de vecinos para brindar apoyo a las juntas de vecinos. Estamos hablando de penalidades internos con baja penalidad. ¿Qué son delitos menores? Claro, delitos menores. Por lo tanto, no es que sea ajeno a la actividad laboral el desarrollo de la unidad penitenciaria. Existen ciertas instancias, quizás son un poco desconocidas. Son desconocidas porque tenemos además el CET, el Centro de Estudio y Trabajo, donde en el CET de Calama, por ejemplo, tenemos un taller de manufactura. ¿Ya? Ese taller brinda servicios a la comunidad. Tenemos talleres de lavandería. Ahora también se da una mirada de una sociedad que es cada vez más dura con el delincuente porque se ha sentido que le ha cambiado su forma de vida, que el ciudadano común se ha tenido que encerrar. Entonces hay como yo diría, una forma muy distinta y más severa de mirar la delincuencia y siempre se están pidiendo castigos más duros, hay detenciones ciudadanas y todo eso, y se mira también como grandes ejemplos lo que sucede, por ejemplo, en El Salvador, con cárceles de alta seguridad, donde hay una rigurosidad con la población penitenciaria que sería inimaginable en un país como el nuestro, ¿no? ¿O cómo lo ve usted? Lo que ocurre es que nuestro sistema está sobre la base de la racionalidad y el respeto a los tratados internacionales, ¿ya? Por lo tanto, y en el marco de un Estado de Derecho, por lo tanto las sanciones están establecidas en la ley. Los delitos no todos conllevan penalidades extensas, porque el delito, la sanción tiene que ser proporcional al delito. Ciertamente hay delitos de mucha gravedad y hemos transitado a una actualización del catálogo delictivo. En ese sentido, Seremi, también decir que a lo mejor la gente no sabe, no profundiza un poco en que también no es fácil, ya uno dice está 2 años o 3 años es poco, pero estar en una cárcel 3 años no es menor tomando en cuenta la dureza de lo que allí se vive, ¿no? La privación de libertad debe ser una de las situaciones más difíciles que debe vivir un ser humano. Yo que conozco la realidad penitenciaria en nuestra región le puedo dar fe de aquello. Mucho más duro se vuelve cuando se trata de personas jóvenes, por ejemplo, o cuando se trata de mujeres. Entonces no se trata tampoco de tener una mirada de compasión, porque aquí no estamos hablando de sentimientos, aquí lo que estamos hablando es del respeto a los derechos de las personas y a la dignidad. Y la aplicación de la ley en la justa medida. Las personas muchas veces nos preguntan por qué
tenemos que financiar defensa penal, ¿ya? Porque nosotros tenemos una estructura, la Defensoría. Y es ¿Funciona la Defensoría? Funciona muy Fue bien. concesionadas también. Pero, hay una parte pero que no ¿ganan alguna vez los defensores? Lo que pasa es que ahí está justamente lo que usted decía, que el sistema no busca necesariamente exculpar a una persona de un delito, sino asignarle la pena más justa, ¿ya? Porque la tensión que se produce en el sistema penal es entre un ente persecutor, que es el Ministerio Público, y necesita el correlato de la Defensoría, ¿ya? Y si ese correlato no tiene estándares mínimos de debida defensa, es un correlato en que nos volvemos más tibios con la estructura del Estado de Derecho. Y eso no es lo que queremos. Pero ¿ya? Lo que pasa es que, por ejemplo, alguien que no es defendido por la Defensoría y tiene un buen abogado, muchas veces puede sortear ciertos caminos. Se habla siempre de buenos abogados, tienes que contratar un buen abogado. Lo vimos con el caso de Hermosilla, donde hay otros aspectos que involucran la aplicación de la ley y que existen y están coexistiendo hoy día con los tribunales también. La defensa técnica, el Estado lo que asegura es un estándar de defensa técnica, ¿ya? Los defensores también tienen una sobrecarga, ¿cierto?, que es natural a su función, y probablemente en el espacio privado existen otros componentes que se incorporan, pero no todas las personas pueden pagar defensa privada, ¿ya? Por lo tanto, el servicio de Defensoría Penal Pública es un servicio que parte con la reforma penal, por allá por el año 2001, y es un servicio indispensable para el funcionamiento del sistema penal, ¿ya? Y se otorga en nuestro Estado defensa técnica, sin duda que sí, ¿ya? No todas las personas son condenadas, a la pena que pide el Ministerio Público, ¿ya? Usted puede ver o pueden informarse que luego la pena se racionaliza a través de la labor que hace el juez de garantía o de la labor que y hace el además que no oral. queremos, también ya están las cárceles bastante llenas y se está evitando muchas veces o de que alguien que a lo mejor por algo que no es tan grave termine en la cárcel y termine con una situación peor después en su vida, ¿no? La situación de las cárceles nunca es un antecedente que se considera para una prisión preventiva o para la determinación de una pena privativa de libertad. Eso se lo puedo decir con absoluta claridad, ¿ya? No es un elemento que no es un elemento no es un elemento. De hecho, nosotros nunca lo hemos puesto sobre la mesa. Porque siempre se habla de la puerta giratoria por lo mismo. Así, por ejemplo, nosotros que nos toca reportear día a día temas policiales, siempre dice, no, tenía 19 causas, 40 causas. ¿Pero qué pasó? ¿Lo detuvieron? O ellos mismos dicen cuando pasan ante las cámaras, cuando uno oye, si salgo mañana. No, eso es una caricatura del sistema penal, ¿ya? Hay una persona, por ejemplo, con hurto, que la pena puede ir de 41 días a 61 días, más algunas multas que se aplican y que si no se pagan se convierten en días de presidio. Lo que ocurre es que hay personas muy resistentes a los procesos de reinserción y delinquen una y otra vez, ¿no es cierto? Y esas personas van escalando, ¿no es cierto?, el sistema judicial hasta que llega a un punto es que no es posible otorgarle beneficios. Como el caso del Cizarro, que lo conocemos de cuando tenía 11 años y lo vemos cada cierto tiempo en la televisión, muchos se burlan, las redes generalmente, pero es una realidad que existe. Como y esas personas terminan cumpliendo finalmente una pena extensa, lamentablemente, porque no logra el sistema interrumpir esa trayectoria delictiva. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener presente que no todas las privaciones de libertad son tan extensas. Muchas veces hay privaciones de libertad por algunos delitos que no es lo esperable, pero también personas que no tienen complicaciones sociales en su vida se ven involucradas en una situación delictiva, como un manejo en estado de ebriedad, ¿no es cierto? Claro. Que puede ser objeto de esa imputación una persona sin antecedentes, que tiene un trabajo estable. Claro, porque siempre se asocia la delincuencia a un estrato social y como bien usted dice, no necesariamente tiene que ser así. Alguien se puede meter en un lío de un momento a otro y también se ha comprobado en el último tiempo también con la persecución de los delitos de cuello y corbata y de la corrupción que estaba muy metida entre nosotros, la teníamos bien guardada debajo de la alfombra, pero ha estado presente hace mucho tiempo. Vamos a otro tema más positivo para ir cerrando, Seremi, fondos concursables de cultura y también de sitios de memoria. ¿Existe esta instancia que a lo mejor también es desconocida? Cuénteme de ello y de ese trabajo que se hace en esas materias también. En ese punto yo siempre les cuento a las personas que hace un tiempo atrás
antes del 2016 hablábamos del Ministerio de Justicia, pero a partir del 2016 hablamos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se incorpora una subsecretaría que realiza un trabajo que es marco para el Estado de Derecho chileno y que tiene que ver con la implementación de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Ya. Nosotros hoy día estamos ¿Es como dejando el difundir trabajo. el derecho? ¿Es como difundir los derechos humanos? No, es un trabajo mucho más específico. ¿Ya? El Estado de Chile, a través del segundo Plan de Derechos Humanos, estableció un poco más de 160 medidas concretas para dar cumplimiento a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. ¿Ya? Por ejemplo, a propósito de las mujeres, hay un capítulo vinculado con las mujeres, hay un capítulo vinculado con los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Entonces, esos capítulos se van armando, el Estado de Chile va adquiriendo esos compromisos que corresponden a recomendaciones del derecho internacional. Entonces, esa subsecretaría elabora ese plan y en general ocurre que el plan que se confecciona en una administración lo ejecuta la administración siguiente. ¿Ya? Entonces, nosotros hoy día estamos transitando a la elaboración del tercer Plan Nacional de Derechos Humanos. Dentro de este plan hay algunas medidas vinculadas con la garantía de memoria, ¿ya? Acá tenemos sitio de memoria, como la Providencia, por ejemplo. Claro, entonces, por ejemplo, las agrupaciones vinculadas con derechos humanos o las agrupaciones vinculadas con sitios de memoria o también las agrupaciones de derechos humanos pueden acceder a concursar para presentar algún proyecto vinculado con sitios de memoria o cultura a propósito de las vulneraciones y las violaciones a los derechos humanos del 73 al 90. Bueno, ahí los sitios también tienen su queja, porque dice que tienen que, para sobrevivir, estar siempre postulando y no hay un recurso constante para mantener sueldos y todo eso. No tenemos un recurso constante porque no olvidar que el presupuesto de la nación es discutido en el Parlamento. ¿Ya? Nosotros en esta administración se ha hecho un esfuerzo importante por sacar adelante nuestra agenda legislativa teniendo minoría en el Congreso. ¿Ya? Entonces el año pasado fue muy discutida y resistida justamente la partida vinculada con la Subsecretaría de Derechos Humanos de nuestro ministerio. ¿Ya? Entonces también hay una necesidad de coherencia respecto de lo que implica no, acciones y con de un una gobierno. Nueva derecha más polarizada, porque ya no es ni siquiera la derecha tradicional. Tenemos hoy día, bueno, los republicanos, hoy día los socialcristianos, que van más allá todavía, y obviamente ellos que tienen su presencia también en el Congreso no están con este tipo de normativas, supongo, no las apoyan. Nosotros estamos como gobierno sí tenemos una impronta de no permitir el negacionismo respecto de las violaciones de derechos humanos y también tener un importante el nunca más, el concepto del nunca más, ¿no es cierto? Que una persona no sea perseguida por sus pensamientos políticos, ¿ya? Perseguida como ocurrió y como fue un hecho muy traumático que transitó nuestro país y que determinó la vida de muchos chilenos y chilenas. Entonces, estamos en un propósito de dejar el Plan Nacional de Búsqueda con algunos avances importantes como política de Estado. ¿Ya? No olvidar que los gobiernos transitan, idealmente para nosotros ideal, ¿no es cierto?, continuar con nuestra administración para intensificar el trabajo que hemos realizado, no solamente en seguridad pública, en seguridad económica, sino también en seguridad social, justamente, y a propósito de lo que le mencionaba, de que no contamos con mayoría en el Congreso, tuvimos ahí la posibilidad de sacar adelante una reforma de pensiones, que era algo muy sentido por nuestra ciudadanía, realizando los ajustes que fueron necesarios yo diría para que llegar eso es lo que ha permitido un poco relajar la atención del gobierno en el sentido de que había que lograr ciertas cosas que no se estaban logrando, y yo creo que no es la óptima para todos, porque cuando yo, en mi humilde opinión, cuando aplauden los empresarios, los políticos y todos juntos, y menos la ciudadanía, siento que no es tan bueno para la gente, porque si están todos de acuerdo, a veces siento que no es tan bueno para la gente. Pero al menos se rompió un paradigma, que es el tema de tener un fondo que sea solidario. Así es. No es el que se quería. Lo del préstamo también siento que es un poco criticable, porque no sé si habrá en algún momento el Estado tenga plata, porque siento que el Estado cada vez tiene menos plata para devolverla. Pero si es así, sería bueno. No es la pero reforma, es un avance, no claro. Es la reforma que nosotros querríamos haber concluido nuestro gobierno, pero sí es un avance en lo que usted dice,
Y a propósito de esa preocupación del tema del préstamo, contarle que esta reforma se incluyó algunas partidas muy importantes para atacar la industria, ¿ya? Y una de ellas es la creación del Fondo Autónomo, que es una institucionalidad que va a tener las características de un banco central. Nosotros, yo creo que independiente a la visión política que podamos tener, no podemos sino desconocer que en nuestro país la institucionalidad del Estado es muy fuerte, ¿ya? Nosotros tenemos institucionalidad que trasciende las administraciones, ¿ya? Claro. Entonces, en eso, brindar tranquilidad en algunos otros componentes que tienen que ver con la industria. Logramos avanzar con la licitación, ¿no es cierto?, entregar por licitación el 10% de los afiliados a las AFPs que presenten mejores costos de administración, o sea, que menores costos de administración. Se centraliza el sistema de cobranza previsional, que era una materia muy complicada porque el trabajador tenía que realizar sus cobranzas en cada territorio del país, o sea, en cada región, asociado a un componente de las competencias de los tribunales. Eso se supera, ¿no es cierto?, con este sistema centralizado de cobranza previsional. Se eliminan los multifondos, o sea, qué dificultad tenía una persona de a pie, ¿no es cierto? Incluso nosotros probablemente no entendemos el tema del multifondo A, B y C, D. Y avanzamos también con el concepto de multifondos generacionales. Entonces, un componente es incorporar el sistema mixto, pero otro que tiene que ver con la transformación de la industria. Pero la industria también va a recibir una inyección increíble de recursos y son los mismos de siempre. Como le digo, no es la reforma que nosotros hubiésemos querido sacar adelante. Logramos avanzar con una fórmula, dadas las condiciones en las que, y pensamos que es una fórmula que va a permitir beneficiar las pensiones hoy día y no en 20 años más. Y sin duda incorpora este elemento de solidaridad tan resistido por algunos sectores, pero no hay que olvidar que nuestro país ha tenido historia respecto de la solidaridad, que a propósito de las Fuerzas Armadas y de orden también existe solidaridad. Ellos tienen el sistema solidario y tienen pensiones que son muy diferentes a las de todos los chilenos. Claro, porque ellos tienen el sistema de reparto tan resistido por algunos sectores. Por lo tanto, es también una fórmula de avanzar en una discusión que sin duda puede que no esté cerrada para una próxima administración y con un Congreso con una conformación quizá diferente. Excelente, nos hemos pasado muchísimo en el tiempo, podríamos estar conversando toda la tarde porque hay hartos temas que son interesantes y que obviamente tienen siempre o atraviesan de alguna manera la justicia, la serenía, la cartera que usted tiene, que incluso como usted lo ha dejado claro acá, es más amplia de lo que uno piensa. Está el tema carcelario, está este tema hoy día de la memoria, está en los aspectos incluso hoy día de ley de pensiones y todo eso, que de una u otra forma llegan al tema de justicia, al tema legislativo y también el tema hoy día decíamos, de pensiones de alimentos. Es un tema tan trascendente hoy día. Entonces, son muchas las materias, así que las vamos a aprovechar de invitar para otra oportunidad. Cuando ustedes así lo dispongan, cuenten con nuestro espacio para difundir ciertos temas, para poner el énfasis seguro en algunas cosas y materias específicas que van a estar trabajando. Así que no me queda nada más que agradecerle y dejarle los últimos minutos para que se dirija ahí a la ciudadanía, a nuestros seguidores. Muchas gracias a los seguidores que nos acompañaron en esta tarde. Agradezco mucho el espacio. Y la última reflexión es que muchas veces los ciudadanos vemos de manera muy lejana ciertos debates que se dan en el espacio público. Y yo creo que es una invitación a advertir, ¿no es cierto?, que esos debates también afectan en lo cotidiano de cada ser humano, como bien usted decía, a propósito de las pensiones de alimentos, a propósito también de la intensidad de la persecución penal o incluso de la obtención de una pensión de alimentos. Así que los invito a involucrarse en el debate público y tomar conocimiento también para efectos de prepararnos para las próximas elecciones, porque tengo que conocer la agenda. Nosotros estamos cumpliendo un programa de gobierno, no hay que perder de vista aquello. Sí, como decía la presidenta Bachelet, corrimos un poco el cerco, decía ella, avanzamos un poco, no se logró lo que se quería, pero se avanzó. Y bueno, nombrando a la presidenta Bachelet, lo más probable es que en marzo haga el anuncio si es que finalmente va o no como candidata de consenso de su sector. Vamos a ver qué sucede. Al parecer es la candidata más competitiva para Evelyn Matei y ahí lo está pensando, dicen, en el lago Caburga, donde ella siempre vacaciones. Nos encontramos con ustedes en otro momento. Agradecerles, Sereni, y a ustedes siempre agradecerles que se informen con nosotros, un me gusta, compartir
entrevista es muy importante. Nosotros siempre tenemos unos unos pequeños avances, ahí ustedes pueden ver un poquito de qué se trata y después ver la entrevista completa. La última entrevista y el short que teníamos ahí del alcalde tuvo más de 10.000 reproducciones, cosa que nosotros agradecemos siempre. Hemos logrado muchas reproducciones, miles de reproducciones en el último tiempo, y eso es gracias a ustedes. Crece esta comunidad informativa que no tiene otra misión ni otro compromiso, no tenemos compromiso con nadie, que con ustedes, pues informarles bien, que estén, como decía la Seremi, ustedes, como se aproxima todo este proceso eleccionario y hay tanta promesa y tanta cosa que después no se cumple, llegan incluso candidatos a prometer cosas acá, entonces usted tiene que informarse, es lo más importante, siempre corroborar las fuentes, no crea también todo lo que sale en TikTok, que también no es bueno eso. Así que trate de estar informándose por distintos canales y siempre ver también los canales oficiales donde también hay información relevante para usted. Nos encontramos en otro momento, muchas gracias por estar ahí.